todas y todos los que nos acompañan, tanto de manera presencial como a través de las redes sociales del Departamento de Administración, del Área Estado, Gobierno y Políticas Públicas. El día de hoy vamos a continuar con estas conferencias intempestivas 2023 y para lo cual, bueno, hemos preparado una charla en torno al 8M, a este 8 de marzo, titulada Mujeres en el siglo XXI, significados, logros y desafíos, para lo cual, bueno, nos acompañan tres colegas que tienen una trayectoria interesante, importante, relevante, y bueno, que es un honor que hayan aceptado platicar aquí con nosotros. Nuestras colegas que nos acompañan el día de hoy, bueno, son Tania Chicaiza Villalba, ella es profesora en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, Ecuador. También nos acompaña Elvira Ortiz Paz, que es administradora egresada de la UAM, y tenemos también a Alma Butrón, que es diseñadora gráfica, también egresada de aquí de la UAM. Las tres colegas, amigas, compañeras en diferentes ámbitos, bueno, tienen una trayectoria, decíamos, importante y que nos van a poder transmitir, ¿no?, lo que implica estos paradigmas de ser mujer, las rupturas que ha habido al respecto, tanto en el ámbito profesional como en general, en distintos ámbitos de la vida, en sus trayectorias. Y bueno, antes de iniciar con esta charla, de darles la palabra, vamos a escuchar una canción muy significativa de Amparo Ochoa respecto precisamente a ciertas implicaciones en un contexto determinado de lo que es ser mujer. Adelante. muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vale,
James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo mañana es tarde, te digo que el tiempo apremia. Te digo mujer que es tarde, oye que el tiempo apremia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio con esta charla el día de hoy con las tres colegas que nos acompañan. Es un día importante, decimos, no porque sea solo el 8 de marzo, porque es el único día para rememorar precisamente estas luchas feministas, pero es que se instauró precisamente como también una demanda y una necesidad de reconocer y de hacer visibles, decíamos, estas pues luchas de las mujeres que han contribuido a la igualdad de derechos o en la búsqueda de tener igualdad de derechos, de demandar que una diferencia biológica, ¿no? Como el ser mujer frente a los hombres, dice, no nos lleve a tener una inequidad de derechos o inclusive a no tenerlos. Entonces creo que es un día relevante por ello, no porque sea solo el día de hoy, pero que, bueno, se presta para hacer estas reflexiones en torno a todas estas mujeres, tanto las figuras más conocidas, más relevantes, como aquellas que desde lo más local, desde casi el anonimato, han también contribuido, decíamos, a estas rupturas paradigmáticas de lo que es ser mujer, a estos cambios en el acceso a distintos ámbitos de la vida, decíamos, en el mundo laboral, en el mundo académico, en la familia también, cómo se transforman estas lógicas de lo que son las mujeres. Y bueno, un tema importante que con el cual quiero que iniciemos es la idea de los significados. ¿Qué significa ser mujer? Ya decíamos antes de iniciar a transmitir, en Latinoamérica, ¿no? Pensando desde lo local, en Ecuador, que es desde donde nos acompaña Tania, en México, donde nos acompañan las colegas Alma y Elvira, en un país y en una región, ¿no? Donde esta desigualdad de derechos sociales para las mujeres es alta. Se dice que desde el mundo laboral en América Latina, las mujeres trabajan 40 horas más al año que los hombres, y eso habrá que ver en qué contexto y cómo se está contabilizando eso, por ejemplo. Un sector amplio en México, por ejemplo, de mujeres, el 6.4% de las mujeres que laboran, 6.4 más que los hombres, se encuentran en el ámbito de la informalidad, sin ninguna seguridad laboral. Y así podemos ir dando datos de qué implicaciones tiene ser mujer en contextos pues complicados, complejos. Si bien hemos avanzado en ciertas luchas, en ampliar ciertas libertades, ¿no? Tener este tipo de espacios, bueno, también hacen falta pues ampliar estas reflexiones y visibilizar qué ámbitos han quedado todavía pendientes, ¿no? De llevar a términos también de construir una idea de justicia social para las mujeres. Entonces, bueno, les daré la palabra a las colegas. No sé quién quiera iniciar respecto a esta idea de qué significa ser mujer en el siglo XXI, ¿no? Desde el ámbito más personal hasta también en general, ¿no? ¿Cómo lo perciben ustedes desde los propios contextos en los que se encuentran? Tania. Gracias. Bueno, yo quiero agradecerte muchísimo por la invitación, Susi. Obviamente agradecer a la UAM por esta oportunidad y porque sin duda creo que esta es la labor de la academia, ¿no? Crear estos espacios que son extremadamente importantes y más en este día, es un día que no puede pasar desapercibido porque obviamente creo que se hace necesario, yo siempre digo que esta semana es la semana mayor porque se hace necesario visibilizar datos, información, realidades y a través de eso uno sí va consiguiendo avances, ¿no? Avances, aunque sean
pocos, aunque sean pasitos, pero se va consiguiendo. Así que me honra la invitación, te agradezco mucho y me honra también compartir con las otras colegas que están obviamente en diferentes partes esta experiencia. Bueno, voy a arrancar un poco con lo que tú has dicho y no sé si había yo así mismo, en función de la invitación que tú nos dices, yo había hecho así solo unos ligeros puntos sobre los que quería conversar. Y bueno, dentro de esos puntos es que, bueno, de alguna manera yo decía, creo que hay que presentarse como en la forma en que uno se siente desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, en mi caso, les habla una mujer latinoamericana, de origen indígena, de apellido indígena, de fenotipos indígenas, y por tanto, desde ese lado, mi experiencia está súper marcada por una especie de doble discriminación, podríamos llamar, pues está obviamente desde la discriminación que empieza siempre desde ser mujer en un sinnúmero de aspectos en la vida cotidiana, en fin. Por decirles nada más, y creo que mis compañeras, mis colegas, alguna vez lo han vivido en una reunión en donde a veces tú eres la única mujer y los demás son hombres, todo el mundo te dice, Tania, tú tomas los apuntes, o sea, te ven con cara de secretaria, ¿no? Y no importa que igual estés dentro del mismo rango de ellos y todos, pues, eres mujer, entonces esas discriminaciones cotidianas que la ves desde las escuelas, del colegio, en la misma familia. Entonces, pues yo la he vivido doblemente porque soy una mujer y mestizo indígena, pues obviamente la discriminación siempre está también muy marcada en el tema racista y clasista que puede haber. Entonces, yo he cruzado el machismo con la racialización, y no es cierto, y ahora obviamente también con la edad, porque también veo que no es lo mismo ser una mujer veinteañera como Susi a una señora de 50 años, que obviamente tiene otras etiquetas en el mundo laboral, en el mundo en general, y que generalmente son etiquetas muy crueles y muy discriminatorias. Pues desde ahí obviamente uno empieza a pensar quién es, ¿no? Entonces, en este abanico de discriminaciones que uno los vive cotidianamente, ¿no es cierto? Resulta ser muy complicado ser mujer, es una complejidad grande, que difícilmente, aunque yo tengo la suerte, yo creo que de trabajar en una universidad, de tener gente grandiosa alrededor mío, igual en mi familia, no es fácil la deconstrucción y generalmente yo podría decir que es muy difícil encontrar hombres deconstruidos, ¿no? Incluso mujeres. Entonces, en este abanico de discriminaciones, pues resulta ser muy complicado. Y como les decía, no soy una mujer blanca, tampoco soy una mujer afro, soy una mujer más bien mestizo indígena, ¿no es cierto? Y que obviamente desde todo lo que se vive aquí es generalmente a quien se le ve más dentro de aquellos que están en el lado de la servidumbre, ¿no es cierto? Leía justamente hace un par de meses atrás una investigación que se había hecho por Flaxo respecto a cómo médicos y pacientes de un hospital trataban a las enfermeras. Y entonces a las enfermeras blancas les decían, ¿cómo está, doctora? A las enfermeras afro les decían, venga, bienvenida, linda. Y a las enfermeras mestizo indígenas les decían señora, es decir, ni siquiera les reconocían el título o la función, no les decían ni siquiera enfermera, ¿no? Entonces, pues ser mujer latinoamericana, mestizo indígena, es complicado, no se, además no se pertenece a ninguna élite privilegiada, ¿no es cierto? Y los riesgos están presentes en todo momento, entonces somos mujeres que estamos permanentemente en una vigilia, digamos así, ¿no es cierto?, frente a abusos, frente a maltratos, frente a mensajes sutiles, pero generalmente muy marcados por machismo y la misoginia, de por qué te has ganado un espacio, por ejemplo, un cargo directivo, por qué te has ganado una beca para un doctorado, ¿no es cierto?, en el mundo académico y laboral. Son cosas que no se cuestionan en los hombres, pero sí a las mujeres. Entonces hay un cuestionamiento general de la sociedad y que generalmente en donde no se te reconoce méritos directamente, como pasaría con un hombre, sino que generalmente se pregunta a la gente por qué, cómo así ella llegó acá, ¿no es cierto? ¿Por qué de alguna manera, no te dicen por qué eres inteligente o porque trabajaste duro, en fin, como le diría un hombre, sino que generalmente es, esta mujer dejó a un lado la familia, esta mujer hizo algo que no debía, no tiene culpa, una ambiciosa, en fin, ¿no? Y básicamente en esa cotidianidad en la que yo vivo de ser una mujer profesional, ¿no es cierto? A veces es difícil también que los otros asimilen que tienes alguna posición en donde tienes algo de poder, ¿no? A mí
yo todo el tiempo me enfrento con frases como, es que usted sí ha sido súper ambiciosa, ¿no? Y que hay mucha diferencia en decirle a un hombre, usted es un hombre lleno de ambiciones, a que te digan a ti, no, usted ha sido ambiciosa. Entonces empiezo con esto porque esto es lo que ha marcado mi vida y dentro de eso, pues yo creo que sí, obviamente ser mujer significa en América Latina tener mucho temple. Yo creo que como siempre les comento a mis alumnos o a la gente que está en mi círculo, o sea, para ser mujer latinoamericana en las condiciones que tengo, pues uno tiene que ser muy fogueada con los riesgos del mundo, porque de otra manera no sobrevives. Y pues te la tienes que saber de todas y tienes que estar absolutamente alerta con todo, ¿no es cierto? Porque básicamente en tu simple vida, en tu simple ejercicio profesional, existe un sinnúmero de agresiones que a veces incluso pueden subir de escala. Yo he tenido experiencias en de alguna vez algún docente no soportó tener una jefa mujer que incluso amenazó con matarme. Es decir, uno está con riesgos, pero esas alertas mismas nos han servido como para reforzar la lucha y evitar que esto se reproduzca en nuestros hijos y en mi caso incluso con mis alumnas y alumnos. Por lo tanto, me considero que soy una profesora que ha marcado casi toda su cátedra con el tema de feminismo, al menos en estos últimos años en donde las lecturas me han acercado un poco más para evitar que las futuras generaciones tengan que vivir estas situaciones. Pues desde ahí empiezo yo. Gracias, Susi. Muchas gracias, Tania. Sí, claro, este tema de bueno, la discriminación, ¿no? Dejamos de lado un poco este aspecto, pero que es relevante, ¿no? En este mosaico que tenemos de cultural, si lo quieren llamar así, racial en América Latina, por supuesto que permea. Ya hay que agregarle más cuestiones al tema de la desigualdad, ¿no? Ya no es solo ser mujer, sino ponerle una serie de características dependiendo del el contexto, la ubicación donde nos encontremos, y que, bueno, muy bien nos has, pues mostrado, ¿no? Una faceta de lo que implica ser mujer con estas características, y también, pues, cómo se rompen estos paradigmas de acceder a puestos laborales que en el imaginario general pareciera que no son para las mujeres, ¿no? O que están destinados a otros ámbitos. Pero muy bien, colegas, sin continuar. Alma. Uh-huh. Adelante. No. Ah, está apagado tu micrófono, Alma. Ahí está. No se escucha. No, ¿verdad? Uh-huh. Sí, o mientras escuchamos a Elvira respecto a esto. Uh-huh. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues el hablar de lo que significa ser mujer. Ay, bueno, yo creo que no podemos generalizar a la mujer, ¿no? Digo, creo que hay tantas realidades como los factores que influyen, estructuras sociales muy marcadas, cada región, cada zona cuenta con características muy específicas. No es lo mismo hablar de una mujer que vive en la Ciudad de México a una mujer indígena, a una mujer que vive en una zona rural, vaya, que cuentan con diferente formación académica. Digo, yo creo que es una gama muy amplia. Digo, yo creo que cada una tiene su particularidad. Lo cierto es que sí, o sea, nos hace falta mucha educación en materias de derecho, de equidad de género. La desigualdad sigue presente en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, llámese la académica, la laboral, en lo que respecta incluso a la parte de salud, la parte social y por supuesto la familia. Y bueno, yo creo que aquí esta parte de la familia es como la base, ¿no? Finalmente, este núcleo familiar es donde donde vamos a recibir donde se nos van a asignar nuestros primeros roles.
de género. Creo que esa base, y se van a ir sumando a la comunidad a la que pertenecemos, ¿no? Entonces, estos estereotipos de género nos están marcando desde niños, en la casa, en la escuela. Yo creo que es un proceso bastante interesante y muy complejo el ir descubriendo cómo debes ser como mujer, para no ser, como ya lo comentaba, ¿no? Para no ser señalada, para no ser rechazada, y no ser cuestionada. Y que en muchos casos todos estos cuestionamientos, señalamientos van desde nuestro propio hogar. Yo creo que esa es la mujer, ¿no? La mujer mexicana es aquella que tiene que aprender precisamente a sobrevivir y aprender a romper con esta serie de paradigmas con los que convivimos día a día. Por supuesto, ¿no? Hay una serie de elementos que uno no puede ubicar en la propia historia familiar, ¿no? Cómo se han ido construyendo, sí, estereotipos, roles de género, pero también cómo se han ido dando paradigmas y rupturas paradigmáticas en esa idea de lo que es ser mujer familiarmente, ¿no? Yo creo que todas tenemos en nuestra historia familiar mujeres a las que se les negó, ¿no? Decidir qué querían ser, qué querían hacer, trabajar, ir a la escuela. Y el que estemos aquí, pues representa un paso, ¿no? Un avance en ese sentido, creo. Que a veces no es fácil, como dicen, romper precisamente con esa estructura familiar tan ya solidificada, ¿no? En torno a lo que es los roles de género. Y bueno, también de repente si tenemos la fortuna, ¿no? De tener un entorno familiar más abierto o un poco más abierto a estas cuestiones, a estos cambios, bueno, eso facilita hasta cierto punto el poder ampliar ciertas libertades, ciertas características que tendría o que consideramos que debería tener la mujer, ¿no? Ciertos espacios también de desarrollo. Bueno, Alma, te Ahora escucho. sí parece que ya quedó. Sí, ahora sí. Perfecto. Eh, Antes que nada, pues muchas gracias. No sabía muy bien de qué iba a hablar en esta ocasión, ¿no? A veces nos ponen a pensar en objetivos, retos o desafíos, y como dices tú, queremos pensar en algo enorme y no algo desde el ámbito en el que estamos. En mi caso, pues en donde estoy, soy diseñadora gráfica, vivo en un pueblito en la sierra de Tepoztlán, que es casi, casi pues donde nací, porque estuve aquí al lado en otro pueblito. Mm, Realmente nunca me había puesto a pensar en años anteriores qué era lo que representaba ser mujer y qué tipo de discriminación podíamos vivir por serlo. Siempre me sentí muy bien en mi papel de ser mujer, ¿no? De el sexo o género que elegimos o que nos toca también. Pero creo que la primera vez que realmente sentí el peso de ser mujer fue cuando viví violencia. En algún momento, pues violencia de tu pareja. No es que yo no supiera los tipos de violencia, simplemente a veces no te das cuenta en qué momento llegas a un punto en el que ya no puedes entender si algo es violencia o es una broma, ¿no? Eh, Afortunadamente, pues no me quedé mucho en esa situación. Salí pues muy rápido, pero a partir de ahí pues me tocó asumir ser madre soltera. Ser madre soltera, lejos de fuentes de trabajo que como dices que te dieran una seguridad social o médica. Mm, los horarios de trabajo, ¿no? El saber que tienes que dejar de ser mamá para ir a trabajar a un lugar de 8 a 6 de la tarde, en donde tal vez también te queda más de una hora de distancia. Entonces elegí emprender en el lugar en donde estaba, pues buscar las fuentes de oportunidad para poder ser madre y pues también poder seguir siendo profesional en mi área. A través de pasar pues por separación,
depresión, etcétera, pues fui como buscando, ¿no? Fui buscando mis áreas. Están muy enfocadas a la mujer. Uno de mis emprendimientos, pues, fue vender productos para las mujeres, productos ecológicos de higiene femenina, ¿no? Desde contactar a mujeres que hacen sus toallitas de tela hasta contactar em, copas, no sé, hasta contactar con empresas de copas certificadas para poder dar una seguridad a las mujeres y a su salud. Actualmente también pues estamos en el área del turismo, trabajando con eventos y con la imagen de lugares turísticos en la zona. Así como pues ofrecer algunas opciones para los turistas que nos visitan. Y bueno, así he estado 6 años, a lo mejor sin un trabajo formal o con un horario fijo, pero hasta ese momento fue que realmente sentí la discriminación de ser madre soltera, ¿no? En un entorno así. Pero bueno, no eres la primera, ¿no? No eres la única tampoco. Y pues siempre tenemos como herramientas para poder salir adelante, porque también pues soy de la idea de que las mujeres somos capaces de todo, de lo que se te ocurra, de cambiar de profesión, de ahora dedicarte a otra cosa, de ser mamá, de ser empresaria, de ser investigadora, ¿no? Entonces, pues a veces nos sale un poquito, nos cuesta trabajo, ¿no? Salir en algún punto en donde estamos. Pero, pues bueno, somos mujeres, somos fuertes y pues somos unas guerreras, ¿no? Por nosotras, por nuestros hijos, por nuestras familias, por todo. Y pues agradezco el espacio, Susi. Gracias. Gracias, Alma. Pues sí, estas historias, ¿no? Pues de a lo que se enfrenta las mujeres, a lo que nos enfrentamos en distintos ámbitos, como bien, ya lo decían, según el contexto, el entorno, las necesidades, ¿no? Que cada una va teniendo y que tenemos que enfrentar, bueno, dan cuenta de, pues, diversidad de significados en torno a lo que es ser mujer, cómo lo construimos desde el ámbito más personal hasta el ámbito, si queremos en general, ¿no? Una idea de lo que es ser mujer y cómo se va tomando matices y características específicas según a quién le preguntemos, según nuestras propias historias de vida, por supuesto, y que, bueno, todo esto nos lleva también a construir, a pensar en general, ¿no? Lo que ya planteaba Alma, pensar hacia el futuro. ¿Qué debemos hacer, no? ¿Qué nos corresponde? También Tania decía, bueno, desde la academia, cómo educar, ¿no? Cómo referirse a nuestras compañeras alumnas, a nuestras colegas, profesoras también, cómo vincularnos también con los colegas hombres. Entonces sí, es un desafío, hay retos ahí que enfrentar, hay también logros, ¿no? Avances, a lo mejor algunos no se ven tan evidentes, pero bueno, ya el que tengamos estos espacios, decíamos, y poder charlar al respecto, pues nos dan ciertas ideas. Bueno, elegimos otra canción que es un poco diferente, pero que nos hace reflexionar en torno a, pues, esta idea de la libertad también, ¿no? La posibilidad de elegir. Vamos a escucharla y continuamos con la charla. Roberto Musiño le dijo a Teodora: respeta el cariño que cargo pistola, la traigo con 8 tiros y van con dedicatoria. No vayas al baile con
ese vestido pegado a tu talla y tan atrevido. Recuerda que soy alcaide y muy pronto tu marido. Tú ya estás pedida y me arde la cara que salgas vestida con ropa entallada. Todos los hombres te miran y a mí no me gusta nada. Yo no te quería, mis padres me han dado. Estaré pedida, mas no me he casado. No voy a pasar la vida con un celoso amargado. Así se dice, mi Teodora, que llore. No seas tan coqueta, sé más decentita. Y ella le contesta con una sonrisa, pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Sacó la pistola para amedrentarla, pero la Teodora le arrebata el arma, con ella los 8 tiros se los sepulta en el alma. Luego la prendieron, pero a Teodorita la vieron los jueces tan calladita que la libertad le dieron, no más porque era bonita. Roberto se ha ido, ella se ha quedado robando suspiros, pues no se ha casado para darle gusto a la vida con su vestido entallado. Bueno, gracias. Continuamos con esta charla. Decíamos, bueno, esta canción fue así particularmente elegida precisamente para pensar, ¿no?, cómo en el imaginario se construye también en el imaginario social lo que es ser mujer. Responde, claro, a un contexto específico. Es un tema que se grabó en torno a corridos de la Revolución Mexicana, por supuesto, hace un siglo, más de un siglo de estos temas, pero que es interesante, ¿no?, cómo ha ido evolucionando y cómo a pesar de eso, en ese imaginario, pues ya se mostraba una mujer empoderada, ¿no?, hasta cierto punto. Aún a pesar de todo el contexto y la crítica y la idea del deber ser, ¿no?, de la mujer, bueno, ya podíamos identificar otros aspectos importantes. Por eso la elegí esta para hablar precisamente de los logros, ¿no?, que ya nos han planteado el poder incursionar en ámbitos laborales que estaban pensados solo para hombres, el emprender, que también es difícil, ¿no?, para las mujeres. En México, por ejemplo, tenemos datos de que el total de cuentas bancarias, creo que solo el 33% de las mujeres tiene una cuenta bancaria, a diferencia de los hombres, ¿no?, que es el 48%. Entonces, ahí podemos ir pensando, ¿no?, también estas desigualdades, quién tiene acceso a qué y quién puede decidir. Y bueno, entonces ahora pasaremos también a hablar, ¿no?, en general, en el ámbito personal, de estos logros o continuando con el tema de lo que implica ser mujer, ¿no? Pero, ¿qué logros han tenido en sus ámbitos profesionales, personales, familiares, en todos estos ámbitos, ¿no? ¿A quién te gustaría? O continuando con la charla también en general. Susi, si me permites, a ver,
creo que algo que sabemos quienes estamos aquí, ¿no es cierto? En este conversatorio, súper agradable, extremadamente bien elegida la música, y que, bueno, nos ha servido para eso, ¿no? Yo he decidido hoy disfrutar la música, disfrutar la charla, he decidido parar porque creo que sí hay que pensar muchas cosas y bueno, estoy lista para la marcha, ¿no? Ya estoy con mi pañuelo, ya mismo voy. A lo que quería un poco comentar es lo que tú decías, ¿no? Sí, hay avances, eso sin duda, ¿no es cierto? Con mucho costo, yo creo que hay que tener en cuenta, y yo siempre estoy muy contenta porque México creo que al menos no está en la matriz neoliberal que estaba hace unos años. No digo que sea la perfección lo que hay ahora, pero pues ahora que en cambio en Ecuador se revirtió la situación y que estamos gobernados por la ultraderecha, ¿no es cierto? Y que dejamos el progresismo, un progresismo muy de avanzada que habíamos vivido por 10 años y que ahora ya por más de 7 años nos golpea el neoliberalismo y se siente en todos los aspectos, pues aquí se nota en los retrocesos que vamos teniendo en tema de derecho, que es muy fuerte. Y como les decía, quienes estamos aquí sabemos perfectamente que lo personal es político. Y entonces, directamente que un gobierno neoliberal ultraconservador de derecha se haya apoderado, marca mucho las políticas respecto a ir avanzando en derechos de mujeres. Quiero comentarles un poco a qué me refiero con el tema de qué pasa con avances y cuáles son también, no todo, no es lineal, o sea, hay que tener en cuenta que estos procesos de ir deconstruyendo, ¿no es cierto? Esta matriz patriarcal, ¿no es cierto? Es absolutamente complejo porque vamos quizás es, unos, unos cientos y cientos de años, ¿no es cierto?, bajo esta matriz colonial y entonces no es nada fácil, ¿no es cierto? Lo llevamos obviamente súper interiorizado. Y les comentaba esto porque tuve la experiencia en una de estas clases que yo doy. A mí me tocó dar este semestre una clase para ayudarles a los estudiantes a elaborar sus trabajos de titulación. Y tenía un estudiante que todo el tiempo hacía bromas muy machistas, ¿no? Estas bromas que se tratan de feminizar a los hombres y que obviamente para ellos feminizar a un hombre es una cosa súper ofensiva. Pues ya me tenía así como molesta. Sin embargo, y yo con los alumnos tengo mucha paciencia porque entiendo que precisamente son alumnos porque están en un proceso de aprendizaje. Entonces, decidí hacer un conversatorio, conversamos y él decidió, el más terrible de todos, decidió hacer un trabajo sobre, él dijo, yo quiero entender un poco qué avances, dependiendo del gobierno, qué avances hay respecto al tema del feminismo, es decir, en derechos, en luchas, en logros que han conseguido las mujeres. Y él hace un par de semanas se graduó y hizo un trabajo extremadamente lindo. Y yo decía, siempre le preguntaba, le decía, ¿por qué tú, Henry, que eras el más terrible, decidiste? Y me decía, porque decidí aprender, no me podía quedar así. Y bueno, a mí eso me conmovió desde el inicio, pues me llegó muchísimo y trabajamos mucho juntos y hizo muchísimas entrevistas. Entonces su trabajo era hacer entrevistas y es increíble como en su investigación demuestra los avances que se tuvo en una época progresista, ¿no es cierto?, en donde se daba mucha apertura a los movimientos sociales, no sin lucha, es decir, los gobiernos también saben hasta dónde se juegan, obviamente, la aceptación popular y qué es lo que dejan y cómo manejan el discurso, pero sin embargo, los avances fueron sustanciales en términos de derechos, en de crear más organizaciones, en dar fondos a estas organizaciones. Solamente les quiero comentar, por ejemplo, cosas que estaban vigentes en el Ecuador y que no estaban más hace unos 7 años, que a mí me conmociona mucho, es, por ejemplo, el permiso de la maternidad, ¿no es cierto? Se extendió hasta un año, que es una cosa que solo se pensaba en Europa y que se logró tener en Ecuador. Ahora en eso existe un retroceso. Y desde la labor docente, yo por eso siempre estaré a favor de cualquier movimiento que no sea neoliberal y que sea progresista y mejor si es de izquierda. En el caso de las universidades, yo trabajo en donde trabajo y en el mundo académico, ya me voy acercando, ya estoy superando casi los 25 años de trabajo. Y recuerdo claramente que cuando en el año 2004 fui nombrada directora, era una mujer que dirigía a 59 hombres docentes y yo era la única. Y claro, tuve quizás esa oportunidad precisamente por el tiempo, por el involucramiento, porque las mujeres tenemos esa cuestión que se nos ha grabado mentalmente de que tenemos que responder a todos rapidísimo y ser responsables. Y tuve la suerte, obviamente, de conocer a un jefe que había hecho unos procesos interesantes y decidió nombrar.
y fue durísimo, es decir, fue una cosa que yo en ese entonces, ni llegando a los 30 años, no me lo imaginé, es decir, una resistencia, una barrera a tener eso, ¿no? Y desde ahí, obviamente, me empecé a dar cuenta que la forma en que tenía que tratar a la gente, la forma en cómo que tenía que llegar, pero la universidad era un espacio netamente de docentes hombres, a eso quería llegar. Y cuando en el 2008 se lanzó la nueva constitución y salieron las nuevas leyes de educación superior y de educación general en un gobierno progresista, se dio la norma de que tenía que haber equidad y que tenía que haber igual cantidad de hombres y mujeres en los trabajos. Y eso cambió totalmente. ¿Sí? Entonces, obviamente, nos vimos obligados a contratar mujeres. Y es que no se consigue nada si la lucha, esta lucha en las calles, en los movimientos sociales, no marcan nuevas leyes. No es una cuestión que uno puede dejar a voluntad de empresarios o de instituciones, porque estas están absolutamente marcadas. Y a partir de eso, aunque hoy la ley ya no lo exige, en las organizaciones, porque obviamente estamos en retroceso, en las organizaciones sí se hay este cuestionamiento y cuando ya tú ves que en una carrera, en una mesa directiva o en un consejo no estamos equiparados, ya la gente protesta. Y entonces eso ha tenido, empuja, obliga, ¿sí? Y obviamente yo creo que ojalá el Ecuador en algún momento retome las buenas riendas y se vuelva a retomar las leyes, pero es fundamental. Entonces, el progresismo latinoamericano yo creo que sí gestó avances importantes en los países que tuvimos la suerte de vivirlo, así sea por un periodo de tiempo corto, porque no se trata, no son luchas, o sea, si bien nosotros tenemos espacios individuales, estos son cortos, de corto alcance, ¿no es cierto? Tenemos la suerte de ser docentes, entonces lo hacemos en nuestras aulas, pero también creo que tienen que ir más allá. Por eso es que en mi caso personal, el estar en una marcha, cualquiera que esto sea, les contaba yo a mis grandes amigos que son la doctora Susi y el doctor Carlos, que me tocó vivir en el mes de junio del año 2022 el paro nacional indígena, porque la Universidad Salesiana fue la única que dio posibilidad de que se albergaran aquí los indígenas, porque es una universidad que tiene una larguísima tradición social. Y bueno, para mí fue una de las experiencias más duras y a la vez más importantes que he vivido en los últimos tiempos, porque tú veías que las que hacían gran parte o las que armaban la estrategia y sin las cuales no había manera de sostener una marcha de la magnitud que fue, eran las mujeres. Entonces, las mujeres eran las que trajeron las ollas comunitarias. Y aquí, con mis compañeras, dormimos en la universidad 3 semanas y nos dábamos cuenta que las que sosteníamos esta logística éramos un gran porcentaje de mujeres. Y las mujeres armaban la estrategia, eran las que avisaban a qué momentos llegaban la gente que estaba en las calles, y eran las que tenían los paños para cuidar a la gente, y eran las que tenían a los guaguas, así nosotros les decimos a los niños, en la espalda, y con los guaguas en la espalda salían a marchar, cocinaban y hacían las cosas. Yo quedé absolutamente conmovida de tener esa experiencia y una cosa que me pareció importantísima era que no, una frase, digamos así, que es indígena, que se la dice en quichua, pero que yo no la conozco en ese idioma, pero que ellas decían, es que las mujeres, mientras hacemos las cosas con las manos, hablamos y luchamos. Eso es la enseñanza de las abuelas. Y tú veías que sí, que más bien este mundo rural, que a veces tú crees que está tan lejos, era un mundo en donde ellas tenían un protagonismo no menor. Sí, pero que sí, que a través de los medios era invisibilizado, ¿no? Y aquí tuvimos así como una experiencia incluso por parte de ellas mismas, porque no se imaginan en lo que era vivir aquí. Todo el mundo quería infiltrarse y sacar provecho, tomarles fotos, darles regalitos. Los influencers no nos faltaban en la puerta y decidimos hacer una barrera. Y recuerdo que alguna vino una influencer modelo famosa aquí en Ecuador a querer entrar a darles regalos y ellas hicieron una barrera y dijeron no, no es el momento, no estamos para regalos, estamos luchando. Y pues eran cosas que yo decía, ellas están muy avanzadas y me hubiese encantado que mis estudiantes estén aquí y vean hasta qué punto sus condiciones, las condiciones de extrema pobreza
de extrema discriminación, racismo, en que ha puesto este gobierno neoliberal que estamos, más bien ha generado un despertar, o ha sido como respuesta a generar este despertar. Pero no es fácil, eso tiene vidas. En este paro murieron 39 personas y quedaron heridas miles y recibíamos heridos de miles. Y lo que se quiere, de hecho, es una lucha en donde la gente no tenga que pagar con su vida, porque eso es injusto. Sin embargo, yo veo muchísimos avances en este tema, porque ya está puesto, es decir, sea como sea, las generaciones más jóvenes ya están diciendo por qué derechos que habían antes hoy no existen y por qué los estamos dejando ir o por qué ya no se cuestionan. Entonces, desde ese punto yo veo que México ahorita tiene una gran oportunidad porque creo que está con un gobierno progresista y que América Latina retoma esta segunda ola progresista, que si bien no es en las mismas condiciones en que se dio en inicio de los 2000, yo creo que la izquierda, las mujeres feministas que de hecho por lógica somos todas de izquierda, estamos obligadas a tener una participación más alta en qué queremos ahora en esta nueva ola progresista, que no la podemos dejar pasar sin cambios sustanciales. Eso sería lo peor que nos podría pasar. Y hablo del gran momento que está viviendo Colombia, del gran momento que está viviendo Chile, en donde tienen la oportunidad de hacer una reforma, ¿no es cierto?, constitucional por segunda ocasión. El gran momento que arranca nuevamente para Brasil con el gran Lula, ¿no es cierto? El momento que ustedes tienen con el PG. En fin, yo creo que América Latina tiene ahorita y la oportunidad de ir retomando, obviamente, estos avances, y creo que las mujeres no podemos quedar en este lado. Así que avances en este aspecto yo creo que son importantes, pero siempre han sido por espacios en donde los gobiernos lo han permitido. Ahora, en cambio, el Ecuador, yo les digo, se nota claramente este retroceso, pues volvemos nuevamente a un gobierno neoliberal en donde ha rechazado toda reforma o toda petición de ley y se ha valido, obviamente, de lo que ustedes, de instituciones ultraconservadoras, que creo que por demás conocemos cuáles son, para más bien frenar y volver a estos discursos en apariencia pro vida, pero que no son más que discursos de retroceso para las mujeres. Eso sí. Muchas gracias también. Pues claro, ¿no? Estamos como en ese ámbito, pues la doble cara, ¿no? Por un lado, sí hay avances, pero por el otro, esto que platicabas, ¿no? Retrocesos, esto que aconteció en Estados Unidos, ¿no? El penalizar nuevamente el aborto. Impresionante, es que tú no lo puedes creer, ¿no? Porque tú siempre decías, esto está súper resuelto allá, ¿no? No, pues no, nada es lineal, así nada es lineal. Y más bien tú, así como hay toda una ola progresista, también vemos que la ultraderecha está forjándose también con mucha fuerza aquí en el mundo. Les cuento nada más como una anécdota. Aquí nosotros en la tarde ya salimos a las marchas que se van a hacer desde la universidad pública más grande que tenemos, que es la Universidad Central. Estamos en un momento muy convulsionado en Ecuador porque está aprobado el juicio político a un presidente de una corrupción impresionante y presentable, que es un banquero. Se van a unir otros movimientos. Hoy puede ser un día de explosión social, no lo sabemos, pero a la vez se ha gestado un movimiento que se llama libertario, que van y le rinden culto a una estatua que está muy cerquita de aquí de donde yo trabajo, que es la estatua de la Isabel la Católica, y ahí hacen una contramarcha. Es que tú no lo puedes creer, le rinden culto a Isabel la Católica, que es todo este símbolo más bien de la conquista. Entonces, está muy fuerte también el movimiento conservador y ultraderecha, así que son tiempos complejos, pero creo que sí hay, sea como sea, hay más conciencias y despertares. Bueno, aquí también estas movilizaciones, ¿no? De mujeres, pues muestran que no es suficiente, ¿no? Sí ha habido avances, pero que todavía hay que seguir, pues la lucha, ¿no? Por espacios, por reconocimiento de derechos, por nuevos ámbitos, ¿no? Que no se habían contemplado en otras manifestaciones, en otras movilizaciones feministas. Si bien hay avances, creo que esta idea de gobierno progresista, pues de repente no va tan de la mano, ¿no? Con lo más progresista, en este caso, el movimiento feminista, ¿no? De repente sí hay cosas que todavía causan controversia, que no son tan aceptadas a pesar de estar en este contexto, y que bueno, es por lo que salen, ¿no? Salimos a exigir esta equidad de derechos. Pero bueno, no sé, colegas, Alma. Ajá, adelante.
Sobre todo, pues hablando de avances y retrocesos, pues en esa materia, eh, pues recalco, ¿no? El nivel de violencia que tiene nuestro país para las mujeres, la cantidad de personas que están padeciéndola, que no denuncian, que no hacen nada, y pues por otra parte la revictimización pues de a veces instituciones de justicia hacia esas demandas, ¿no? Pues a mí eso es lo que se me hace como de más crueldad, ¿no? Para las mujeres en este país. Tenemos unos niveles que no se pueden creer. A lo mejor, pues, en ese caso a mí no me toca estar en una zona en la que haya desaparecidas y todo esto. Uno puede andar tranquilo en estas calles, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero, pues, no sé, yo creo que en ese caso es la educación emocional para que las mujeres realmente identifiquen cuando están viviendo algún tipo de violencia y pues puedan salir o recurrir a alguna ayuda y que pudiera haber un avance en esa materia. Dicen que ahí pues pocas son las sobrevivientes porque pues muchas ya no pudieron contarlo, ¿no? Claro, pues por supuesto es otro aspecto, ¿no? Trágico de la realidad para las mujeres en México, en Latinoamérica, este tema de la violencia, el que responde precisamente a esto que decíamos, ¿a cómo se ha construido el sentido de la mujer? Sí, o la idea de lo que es ser mujer como objeto, como pues sí, un sujeto que no tiene derechos, o a los que históricamente se les han negado, y que, por ejemplo, esta idea del acceso a la justicia, si a los hombres no les llega tampoco o no se les hace justicia en cualquier ámbito que reconozcan, menos a las mujeres. Esto que ya planteas, a pesar de que se ha avanzado en crear agencias con perspectiva de género, protocolos para atender la violencia contra las mujeres, creo que es insuficiente, como bien decía Alma. Hay un reto, ¿no? Hay uno que sí se reconoce que hay violencia, pero ¿cómo la atiendes? ¿Cómo llevas a esta población femenina a que denuncie por un lado? ¿Cómo les das este acceso, no? En algunos lugares ni siquiera hay agencias con protocolos especializados para que puedas denunciar, o si lo haces, pues se queda archivado, ajá. Exactamente, es ese punto, ¿no? Se queda archivado y pues bueno, si algo te pasa, mira, sí estaba reportado, Exacto. pero a Ujú. veces ni siquiera es que el agresor tenga, o sea, se vea realmente obligado a ir a rendir una declaración, ¿no? Es así, no, como que no viene, ¿no? O sea, Exacto. este, y pues la seguridad de una cantidad tremenda de mujeres, pues está comprometida, ¿no? No Claro. están seguras. Así Sí, es. Y que esto reconfigure también inclusive el papel de la mujer en esta idea de, por ejemplo, pensamos en estas madres buscadoras, ¿no? Que son las mujeres las que se dedican a buscar, ya ni siquiera a exigir, ¿no? La aparición, a buscar a sus desaparecidos, a sus familiares, que se les brinda otro rol, ¿no? Además de ser mamá, de ser hija, hermana, esposa. No, ahora te toca también a ti casi casi hacer justicia, ¿no? y Buscar ajá, esa el justicia. ser víctima o el ser sobreviviente o el no sé, la discriminación que también tienes cuando algo te pasa, ¿no? El pensar como que tú te lo buscaste, el pensar que no sé, que lo merecías, etcétera. Tienes una crítica muy dura de la sociedad hacia ti, ¿no? Claro, que también este es un gran, hay logros, sí, pero cosas pendientes, ¿no? Por ejemplo, el transformar estos discursos que revictimizan a las mujeres y que las dejan precisamente sin acceso a la justicia. Escuchando a Tania ahora que hablaba, ¿no? De estas movilizaciones indígenas donde las mujeres iban en la avanzada, ¿no? Precisamente de la lucha, me recordaba y que ya lo mencionaba un colega en otro coloquio, la ley revolucionaria de las mujeres, ¿no? Del ZLN, que narra cómo las mujeres de distintos grupos indígenas van planteando, ¿no? Una exigencia de derechos y que, bueno, dan cuenta, lo que ya decían, que pareciera que son como
comunidades, zonas, civilizaciones que atrasadas, que no están y al contrario, nos muestran que van a la vanguardia en la exigencia de derechos, en el reconocimiento, es más, en el actuar, ¿no? De cómo se trata a las mujeres. Creo que es relevante también dar cabida o visibilizar esas movilizaciones que realmente son las que nos dejan como una tarea, ¿no? Que tenemos pendientes desde acá. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde caminar? Si ya han avanzado un poco, bueno, ¿qué más, no? Elvira. Así es, digo, yo creo que bueno, es muy compleja toda esta situación, ¿no? Y pues yo creo que es importante retomar lo que es la parte de la educación en el sentido de la equidad, de la igualdad. Yo creo que esto va a ser como, esto es nuestra base, lo que nos va a permitir, vaya, nos va a brindar las herramientas, nos va a ayudar a reflexionar, a visualizarnos y a reconocernos como unos seres capaces. Y esto a la vez, pues yo creo que, vaya, va a moldear nuestro pensamiento, lo va a modificar y vaya, tenemos no sé, es ay, no sé cómo indicarlo, el reconocer que tenemos derechos y no solo obligaciones, que, que los podemos, donde ya podemos tomar nuestras decisiones y estas decisiones nos van a impulsar a poder realizar lo que queremos. Y lo cual se puede, no sé, yo siento que se puede traducir ya en un desarrollo integral de la mujer, ¿no? Yo creo que aquí juega ese papel fundamental el conocimiento. Finalmente hablábamos, ¿no? De que el conocimiento te va a dar el poder de aprender, el poder de opinar, el poder de tomar tus decisiones. Finalmente, y que esto lo puedes replicar, somos seres sociales y muchas veces podemos tener un impacto más allá del individual. Creo que sí muy importante reivindicar precisamente la igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres, así como el respeto de la mujer en sí misma como ser humano. No sé, es bastante compleja la situación, pero para mí sí una parte fundamental y que creo que es lo que nos va a llevar de la mano es el conocimiento, o al menos es lo que yo he percibido en diferentes lugares con los que con diferentes lugares, con diferentes grupos con los que he trabajado, diferentes comunidades. El conocimiento muchas veces es lo que te va a dar ese poder, el poder influir, el poder tomar una decisión, el poder ser parte de esa comunidad, el incidir en las decisiones locales. Vaya, para mí el conocimiento creo que es una parte clave, pero claro, todo bien sustentado, porque vaya, muchas veces para nosotros es más fácil, por ejemplo, ver, no sé, un video gracioso a informarnos. Entonces, es bastante esta dinámica. No sé. Sí, muy bien, muchas gracias, colegas. Bueno, me gustaría ahondar en estos aspectos, hablando de logros, de cómo se ha transformado también su vida profesional, laboral. Bueno, las tres colegas que son profesionistas, cómo, bueno, Elvira, Alma, cómo transitaron, ¿no? Porque pareciera que hay, hablando de estos roles, de estos imaginarios sociales de, bueno, estudias y te tienes que dedicar a lo que estudiaste y desempeñarte en lo que decían, en el ámbito formal o hacer, es el imaginario. Pero que también hay bueno, decía yo al principio, rompieron esos paradigmas, dieron un paso más allá, ¿no? Empezaron, sí, me desempeño en el ámbito formal, profesional, pero ¿qué les llevó, no? También a decir, no, tal vez esto no es, no me llena en su totalidad. ¿Qué pasos, no? Debo dar, ¿cuáles son las dificultades también para cambiar, no? De esa vida en apariencia hasta cierto punto estable y dar un paso, ¿no? Pues a algo más. ¿Por qué? Susi, si me permites, Sí, sí. yo creo que ese transitar no es fácil y me gusta mucho lo que ha dicho Elvira.
Si no hay un proceso de educación, es muy difícil que puedas entender. Em, o sea, un ratito, ¿no? Que estaba, antes de empezar, pues entraron, nosotros tenemos aquí una asociación de profesores y entraron con una flor y un chocolate y pues casi me da un ataque. Entonces, claro, y enseguida me enojé mucho y dije, es que no es admisible en una universidad un regalo como esos. Y ellos dicen, ay, no sean así, ya parecen feminazis. Y claro, te pones peor. Entonces, sí, estoy muy roja de las iras, todo el día he estado así. Porque sí, pues, y te das cuenta que no importa que estás en la academia, que estás con docentes, si no hay una línea específica de formación que venga desde muy temprana edad, es muy difícil salir de la matriz para hombres y mujeres, porque pues, vi que todas las demás estaban muy felices recibiendo su chocolate y su flor. Y claro, en eso, alguien me decía por mensajes y me decía, pero mejor les tratamos bien y les hacemos cambiar desde el lado bueno. Eh, y creo que hay situaciones y hay situaciones, ¿no? Entonces, es un transitar en donde yo creo que hablo de mi caso, que de seguro soy la mayor que está aquí, pues no, o sea, la Tania que hay ahora no es la Tania del pasado, ni mucho menos, ni una Tania que a los 20 años o 19 empezó a trabajar, entonces en donde quizás acomodarte a los patrones es extremadamente mucho más fácil y resulta que es más aceptable porque no te bronqueas con nadie, estás bien con todos, ¿no es cierto? Es decir, asumes que eres una mujer de bien que tiene, obviamente, hace las cosas como debe ser. Pero yo creo que a mí algo que me ayudó muchísimo es uno, la misma universidad, cuando empecé a trabajar aquí, decidí que iba a estudiar una carrera que se llama Gestión Local para el Desarrollo y la primera clase se llamaba Género. Y en esa clase de género pues empecé a entender un poco el tema de cómo a través del lenguaje, que yo veo que hay muchos memes y muchas burlas respecto al lenguaje inclusivo, a través del lenguaje, pues se reafirmaba el poder patriarcal, ¿no es cierto?, en las formas de cómo se invisibilizaba a la mujer o cómo, o qué significa ser un zorro para un hombre y ser una zorra para una mujer. Y a partir de eso, pues empecé con algunas cosas y a darme cuenta en mis mismas prácticas cotidianas, en mis relaciones y luego en la docencia cómo estas cuestiones podían cambiar. Pero es un camino súper largo, muy complicado, que va dejando en medio un montón de gente que simplemente dice, no, me caes muy mal, no puedo contigo, porque te ve como una feminazi, ¿no? O como, o como una persona absolutamente intratable. Y como les dije, a mi edad, siendo una mujer de 50 años, pues te ven como pobre vieja histérica. Entonces, es extremadamente complejo porque eso va cerrándote mucho más el círculo, ¿no? Entonces te vas quedando en un círculo reducido, que a la larga ese círculo de gente que sí te entiende se convierte en una caja de eco y no puedes trascender más. Entonces, en ese punto sí, efectivamente, como yo les decía, no es lo mismo quizás con un compañero de trabajo en donde sí puedes decirle de cierta forma esto no está bien a tus alumnos, donde realmente yo creo que tiene y estamos obligadas, yo creo que quienes estamos haciendo academia estamos obligados a que toda esta educación respecto a género y feminismo tiene que ser transversal en los currículos. O sea, no podemos seguir obviamente eh, yo tengo ahora, por ciertas situaciones de la vida, muchas amigas que estudian psicología y es terrible pensar en psicólogas que son quienes se convierten en una especie de coach, ¿no es cierto?, de quienes van a una consulta permanente que estén dentro de una matriz patriarcal, porque lo que yo veo es que simplemente van reforzando y he conversado mucho con ellos, decía, es que creo que es necesario, por ejemplo, en que casi en todas las carreras exista una transversalización de lo que son estudios de género, pues caso contrario no vamos a lograr un cambio sustancial y no se puede convertir en una lucha personal de Tania peleada con 10 gatos y hecha a un lado, porque pues así obviamente no se consigue esta transformación. Eso por un lado. Entonces, evidentemente yo creo que quienes estamos conversando aquí sí hemos pasado por una evolución, porque además, en mi caso, como soy una baby boomer, soy una boomer, nací obviamente dentro de un hogar y una familia bajo criterios heteropatriarcales, conservadores, ¿no es cierto? Y desde la misma familia se van imponiendo normas de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Entonces, esta deconstrucción en la familia también es todo un proceso, ¿no es cierto? Con los hijos, con la pareja, con los padres de esta lucha, ¿no? Ahora mi mamá me llamaba temprano y me decía,
por Dios, procura no ir a la marcha porque lanzan bombas, yo sufro por ti. Sé que llega el 8 de marzo y me da mucho sufrir por ti. Decía, tengo un poco de consideración. Y yo le decía, no te preocupes, me voy a cuidar. Pero claro, para ella todavía es una cuestión de, ay, ojalá ella no hiciera esas cosas, ¿no? Ojalá ella pudiera ser más convencional. Y con un poco de conversaciones familiares, pues hemos conseguido cambiar ciertas cosas y también de mi lado darme cuenta que muchas cosas que han hecho nuestras madres han tenido rasgos muy feministas, ¿no? Pero más, ese feminismo más popular, porque ahora también una cosa que sí hay que ver es que ahora se usa un feminismo como un rasgo llamativo, o el pañuelo, o el morado, veo que todo el mundo me pasa sus fotos, todos de lila o de morado. Sin embargo, creo que nuestras madres, desde sus realidades, ¿no es cierto?, con muchos menos privilegios, con una sociedad extremadamente más cerrada, hacían una lucha precisamente para ponernos en el lugar donde estamos hoy. ¿Sí? Y eso, y esa lucha, en mi caso, significó, fue muy importante. O sea, algo que mi mamá, por ejemplo, siempre odiaba era que alguien nos diga, a ver, a lavar los platos. Y ella jamás, yo jamás nos puso como su obligación por ser mujercitas a lavar los platos, como un detalle muy simple, pero que de alguna manera va marcando, ¿no es cierto? Ahora, eso obviamente no es general, no es para todos, pero yo sí creo que hay esos pasos que se van dando paulatinamente. Y la suerte yo creo que sí es una fortuna y que nos da la vida estar precisamente en la academia, donde tienes más capacidad de decidir. En mi caso, yo doy materias, ahora doy ecosistemas digitales, y doy también todo lo que tiene que ver con marketing. Y sin duda me he dado todo el trabajo de poner un eje de género y de hacer evaluación publicitaria desde la perspectiva de género. Y en los ecosistemas digitales hemos hecho lo mismo y veo cómo realmente los estudiantes iban teniendo como al menos ciertas pautas para empezar por su propia cuenta ir cambiando estas cosas, ¿no? Entonces, sí ha sido un transitar difícil y es difícil porque yo creo que muchos de las opciones, qué sé yo, de ascensos o de oportunidades, sin duda para quienes estamos abiertamente en esto, se hacen más complicadas, se te cierran. Es decir, la gente dice, no, ¿sabes qué? Es conflictiva, porque es que siempre está en esta cuestión de que hay que escribir con lenguaje inclusivo. Y entonces sí, a veces el sacrificio que hay que hacer es también que ciertas puertas se te cierren, pero creo que es una lucha que vale la pena. Es decir, hablo, ahora yo tengo una hija de 19 años y veo cuán avanzada está para lo que yo era en su edad y pues sí me siento muy orgullosa de eso. Y digo, pues al menos ahí existe un punto ganado, ¿no? Y sé que hay veo más jóvenes, cada vez que yo salgo a las marchas, veo más gente joven que está ya más dispuesta a esto. Pero sí, en nuestro caso, eso significó o significará hasta nuestros últimos días hacer sacrificios enormes y tener un montón de dificultades y de momentos incluso difíciles porque la gente no lo acepta con facilidad. Entonces, esto ha pasado netamente porque a través de las lecturas y los estudios se ha tenido esas oportunidades. Por eso es que estamos llamados a crear muchísimo más de estos espacios, ¿no? Y si nos en la academia, pues yo creo que hay la oportunidad en un montón de movimientos también ir gestando pequeños talleres, lecturas. Por eso es que no hay manera de estar fuera del activismo, no si queremos una real transformación. En mi caso, yo desde hace unos 5 años estoy muy activa en eso, es decir, me mantengo en el activismo y creo que si no se está ahí se entiende muy poco las realidades y también se puede aportar muy poco más que en tu círculo y eso a veces no trasciende. Claro, gracias, Tania. Por supuesto, estoy de acuerdo en eso que mencionas, ¿no? Y que se vincula con lo que decía Elvira, esta idea de los aprendizajes, ¿no? De sí que vas obteniendo del conocimiento respecto a, pues, estas cuestiones de género, cómo se viven, cómo se analizan, pero yo creo y que bien lo planteabas, va más allá de la academia, también en el ámbito familiar, en estas propias marchas, se va aprendiendo se obtienen pues ciertos saberes, identificamos ciertas prácticas, a lo mejor algunas que se nos hacían extrañas o distintas, pero creo que sí es determinante, ¿no? En los distintos ámbitos, ¿qué voy aprendiendo? ¿Qué voy adquiriendo ahí? Y bueno, el ámbito familiar que es relevante, sí, creo que a muchas podemos hablar que
por supuesto, venimos de familias heteropatriarcales, que ya alguna postura, por mínima que fuera, era disruptiva, ¿no? El llegar un poco tarde, siendo mujer, llegar tarde a casa, ya tenía una connotación distinta, ¿no? Y que también en el ámbito familiar aprendieran, ¿no? A ir aceptando eso, que era normal, ¿no? A irnos dando más libertades, bueno, no darlo, sino más bien que nosotros nos apropiáramos, ¿no? De espacios, que hiciéramos, pues valer esas libertades. Creo que también transformó, es como, en ese sentido, sí es un ir y venir en el aspecto del aprendizaje, porque también la familia va aprendiendo de esto que decías, ¿no? El ir a la marcha, bueno, no implica ya la revolución, ¿no? Simplemente, pues es un aspecto o un ámbito de la vida que permite ir construyendo, o se intenta construir un mundo distinto. Colegas, Alma. Bueno, así como menciona, ¿no? Los avances que tuvieron nuestras madres o nuestras abuelas en el contexto en el contexto y tiempo en el que a ellas les tocó vivir, también lo tenemos que hacer para nuestras hijas. Bueno, las que somos madres. Eh, Se trata de educación, se trata de conocimiento, se trata de romper estereotipos que ellas pues tienen que ver con el ejemplo, ¿no? Ellas tienen, no que escucharlo platicadito, sino a lo mejor ver que tú de alguna forma estás rompiendo estereotipos de género, ¿no? Que no las vas a mandar a lavar trastes solo porque son mujeres, sino porque lo tienen que hacer hombres y mujeres, ¿no? O sea, y en todos los ámbitos en que puedan estudiar lo que ellas quieran o deseen, sin ser necesariamente algo que digas, ay, no, es que la ingeniería es de hombres, vas a estar rodeada de hombres, ¿no? Este, y pues claro, prepararlas para la realidad, no para la realidad que nosotras quisiéramos, cambiar o transformar, ¿no? Sino para la que tenemos. Y pues también, como dicen, para que estén en la lucha por tomar lo que son nuestros derechos, ¿no? Lo que pues de alguna forma no ha sido negado o quitado. Ujú. Y por ejemplo, pues en cuestión del trabajo, de lo que hacemos, que a veces está limitado a un ámbito laboral de hombres, pues también me lo he encontrado últimamente, ¿no? El trabajo que yo puedo realizar aquí en el pueblo, pues es rotular tiendas, darles la imagen, ponerles letreros luminosos, es rotular autotransporte, trailers, lo que a la gente se le ocurra. Entonces, pues muchas veces me ven en una escalera, en un tráiler altísimo las personas y me dicen, ¿y por qué lo estás haciendo tú? Como diciendo, ¿no traes un equipo de hombres que haga eso? Y yo pues, no, yo soy mi equipo. Ah, ¿en serio? ¿Y no te da miedo caerte? No, esto no, aquello, pues no. ¿Y sabes usar el taladro? ¿Te pongo a alguien que te ayude? Y yo pues no, o sea, es mi trabajo, ¿no? Es mi trabajo, a lo mejor es la parte ruda o más pesada del diseño, pero bueno, es lo que hay acá y pues también queda el trabajo de escritorio, ¿no? Lo que ellos no ven detrás de que fui a hacer esa instalación o diseño, ¿no? Em, entonces, pues sí, muchas personas me han preguntado, oye, te vi en tal lugar, en no sé qué, pero así, trepada en un andamio, ¿qué estás haciendo ahí? Ah, no, pues estoy pintando porque se va a instalar no sé qué cosa. ¿Y por qué estás pintando paredes? Pues porque todo tiene que ver con la imagen del negocio. Pero bueno, las personas toman así trabajos que dicen, no inventes, ¿no? Y tú haces eso. Pues sí, es parte de mi trabajo. Pero no estudiaste, sí, estudié para hacer esto, sí. Son cosas, pero bueno, cada vez pues también las personas me conocen más y también dicen, ah, no, pues rótulos, diseño, instalaciones, ah, pues es con ella, ¿no? Restauraciones, cosas incluso de construcción que me han puesto a hacer, o de arte, bueno, muchas cosas. Entonces digo, bueno, esto es muy amplio. Creo que cada vez nos sorprende menos ver pues a mujeres haciendo cualquier tipo de trabajo, incluso físico, ¿no? Porque pues estamos en todo y somos muchas más, ¿no?
Y pues, no, bueno, de mi parte con eso termino en mi experiencia personal de cómo me ha tocado pues vivir, ¿no? En este siglo XXI desde mi contexto y situación. Gracias. Alma, Elvira. Bueno, pues digo, vaya, yo creo que sí es muy interesante, ¿no? Esta parte que comenta Alma, el preparar a los hijos para la realidad, de romper con todos estos estereotipos de géneros, incluso con los mismos estereotipos de tu formación académica, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como egresada de administración, ¿no? El estereotipo que se tiene, ¿cuál es la licenciada en administración? ¿Cuál es su... ¿Qué sigue una vez que termina la carrera? Y generalmente se tiene muy, muy cerrado el enfoque hacia dónde va dirigido un administrador, ¿no? Creo que para mí todo esto cambió a partir de que realicé mi servicio social. Me permitió salir de mi burbuja, el trabajar en campo, y digo, alguna vez me preguntaron, ¿qué hace un administrador en la selva? Y yo ya, pues, administra recursos, en todos lados hay recursos. Y de así como fue esta situación, me di cuenta también en esa ocasión de que la desigualdad que había. ¿Por qué? Una anécdota de la cual me acuerdo mucho es de que llegamos a una zona donde teníamos que tomar el transporte hacia una comunidad. Estaba con un compañero, estábamos platicando que no sabíamos dónde salía el transporte público para esta comunidad. Un señor se acerca y le pregunta a este compañero, ¿hacia dónde se dirigen? Este compañero no conocía el nombre de la región a la que íbamos. Yo contesto, pero esta persona me ignora y le vuelve a preguntar a él, ¿a dónde se dirigen? Y vuelvo yo a mencionar el nombre de la comunidad. En este momento, y nuevamente esta persona se vuelve a dirigir a él. Yo siento un balde de agua fría porque, según yo, en mi mundo ya había cierta equidad. Y cuando llego ahí me doy cuenta que soy invisible, no existo. Entonces ahí es donde empiezo a darme cuenta de dónde estoy parada, a qué mundo me voy a enfrentar. Igualmente, ¿no? Una vez ya que termino la carrera, empiezo a tener cierta solvencia, cierta estabilidad financiera, decido vivir sola. Ahí empieza otro detalle, ¿no? Digo, si bien empiezas, el cómo una mujer va a vivir sola, pero pues finalmente esto te va a ayudar, si bien te va a generar obligaciones, te hace más responsable, y a la par esto te va a dar una independencia y te va a permitir viajar, realizar lo que quieres. Quizá también una parte que a mí me influyó demasiado fue cuando hice cumbre a la montaña, al Iztaccíhuatl, por primera vez. Para mí yo veía como que el alpinismo era una actividad para hombres o para personas superdeportistas. Cuando logro alcanzar por primera vez la cumbre, vaya, fue una experiencia totalmente diferente. Fue el darme cuenta de lo que era capaz, donde precisamente todo ese esfuerzo, todo el trabajo, la dedicación que le pones va a tener un resultado, ¿no? Y que esto no solamente se aplicó en esa montaña, sino que se puede aplicar en todos los ámbitos y que no está cerrado a que es únicamente para hombres, sino que tú como mujer puedes participar y ser parte de. En su momento, cuando empecé en la parte del montañismo, estamos hablando que la participación de la mujer era 1 por cada 10 hombres. Ahorita ya es mayor la participación, ya ves, aproximadamente unas 3 mujeres por cada 10 hombres. Ha habido mayor participación, pero aún nos falta mucho. ¿Por qué? Porque generalmente son actividades que están dirigidas o que pensamos que están dirigidas únicamente para hombres. Otra cosa, por ejemplo, cuando participé formé parte de un grupo de rescate de montaña, pues vaya, tienes esa una satisfacción al poder ayudar, al poder hacer esa labor altruista. Sin embargo, ¿qué pasa? En ese grupo, la mayor parte, estamos hablando de un 80% o 90% prácticamente son hombres, con los que hay muchos estereotipos, muchos roles muy definidos, y precisamente lo que comentaba Tania, tú automáticamente eres la secretaria, ¿no? La que vas a tomar notas.
pero ya cuando empiezas a participar activamente, pues ya la visión de cómo te visualizan, vaya, cambia totalmente. Y es muy interesante, yo creo, todo este proceso, ¿no? Digo, yo creo que parte de los logros que he obtenido es precisamente, ¿no? El poder romper con este esquema que se tiene trazado, sino que el poder explorar, el poder, pues sí, tuve la oportunidad de tener diferentes experiencias en diferentes lugares, y creo que esto es lo que te enriquece como persona, como mujer, y que te dice, yo puedo, y se puede hacer mucho. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya con eso último que mencionaba Elvira, ¿no? Esta idea de dónde estamos parados, ¿no? Como mujeres. El tener que demostrar, ¿no? Porque no es lo mismo, ahí está lo que yo mencionaba, en un grupo de rescatistas, si eres hombre, así eres mujer. Si eres mujer, hay que demostrar. Aún en la academia, hay que demostrar que mereces estar ahí, ¿no? Que por algo llegaste. Entonces, sí, hay como todavía esta idea, ¿no? Pues, tener que romper con esas barreras, con esos, decíamos, sí, estereotipos, esos imaginarios. Y a pesar de que se ha avanzado, de que sí, ya no, al menos en el ámbito en el que nos encontramos, no se cuestionan si es una profesión para hombre o para mujer, aún ahí, aún cuando no lo cuestionamos, de repente llegas y hay que demostrar, decían, ¿no? Entonces sí, es interesante, hay una serie aún de desafíos por seguir, de todavía metas que alcanzar, que no es suficiente lo que se tiene ya. Si bien nos ha abierto espacios para estar aquí, bueno, ahora nos toca también, como bien decía también, pues seguir, ¿no? Visibilizando lo que hace falta, derechos que a pesar de que están ahí, no se cumplen a las mujeres. Es visibilizar también estas relaciones, ¿no? Decíamos, los roles de género, si sí son, pues todavía válidos, si tenemos que hablar de otras cuestiones, no de roles de género. También esa interacción con los hombres, el construir, porque hablamos de cómo se deconstruye la mujer, cómo construimos significados, pero también qué vínculos hay, ya decía Tania, bueno, con sus alumnos, hay un trabajo ahí que hace, en qué otros ámbitos, ¿no? En el ámbito familiar, en el ámbito laboral, también, porque la interacción con los hombres también vamos a tener pues esa labor, ¿no? De deconstruir, de acercarnos. Afortunadamente, bueno, hay quienes tenemos la fortuna de tener colegas más abiertos a estas cuestiones que han superado también, ¿no? Esa ideología de género, de roles de género. Y bueno, ya para ir cerrando, no sé si tuvieran un comentario final. ¿Alguien quiere decir algo? O pasamos a... Bueno, me dicen que hay preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Tienes comentario? Adelante, Elvira. Bueno, pues yo creo que nada más, yo creo que ahorita tenemos el gran reto, ¿no? Que es el cambiar nuestra visión de cómo deben de ser las cosas. Yo creo que es eso, ¿no? Enfocarnos en ese gran reto, en la educación, digo, no podemos seguir perpetuando esos roles de género, hay que modificar, como bien lo mencionas, esas estructuras sociales. Digo, es difícil, lo sé, digo, pero creo que cada uno podemos ir poniendo un granito de arena. Y digo, ahorita en mi caso pues tengo una niña de 7 años, igual, ¿no? Es empezar a educarla y digo, creo que tenemos una responsabilidad muy grande como mamás, en mi caso, y como mujeres. Gracias. ¿Alguien más? Alma. Bueno, creo que las mujeres, pues, por el hecho de haber nacido mujeres, pues tenemos un gran reto en todos los ámbitos. Se espera que seamos estudiosas, que seamos profesionales, que no dejemos la carrera por la maternidad, que hagas todo, que te encargues de tu casa, que que no descuides a tu marido si lo tienes, que aparte lleves a los niños a, no sé, a todo, ¿no?
Entonces tenemos una carga muy grande que pues no necesariamente debemos tomarla, creo yo. Tenemos el permiso de desarrollarnos en los ámbitos que más felices nos hagan y tenemos que atrevernos, ¿no? Ahí creo que es la parte más importante, o sea, atrevernos a no hacer lo que se espera de nosotras, sino lo que a nosotras nos haga sentir bien o felices o nos complemente, ¿no? Pues desarrollarnos en cualquier ámbito. Muchas gracias. Gracias, Alma. Tania. Y compañeras, muchísimas gracias, Susi, por la oportunidad. Compañeras, ha sido muy bueno escucharlas, escuchar que obviamente no estamos solas en esta lucha, que en América Latina estamos de alguna manera creando esta fraternidad tan necesaria para unirnos en la lucha, de reflexionar, de compartir, y de sí, de repensar absolutamente todo, ¿no? Todas nuestras prácticas cotidianas. Y yo muy agradecida, Susi, tengo que dejarles porque estoy aquí con 1000 eventos que estamos justamente en la universidad. Les pido 1000 disculpas por irme un poquito antes, pero sí, realmente ya tengo que ir. Así que mil gracias de verdad por esta oportunidad. Gracias. Sí, gracias. Eh, ¿Hay comentarios? Sí, ¿algo más? Vamos a escuchar los comentarios de las redes. Concluimos. Gracias, Tania. Cuando te tengas que desconectar, no hay problema. Hasta luego. Sí. Buenos días, en Facebook tenemos el comentario de Marisol García. Felicidades a la ponencia, un tema que sigue vigente y que en el caso de México se hace imperioso seguir reflexionando en torno al tema, dado nuestra triste situación contextual de violencia contra las mujeres. Creo que, como plantean las ponentes desde tu realidad cotidiana y desde la reflexión y el activismo, se pueden reconocer rasgos para deconstruir lo que es ser mujer. Y en YouTube tenemos el comentario de Victoria Rodríguez Muñoz. Felicidades a la doctora Susana y a sus invitadas. Mi pregunta es, ¿qué sigue en el movimiento feminista desde sus diferentes lugares donde vive? Bueno, no sé si Elvira quiera responder respecto a qué sigue en el movimiento feminista desde los respectivos lugares donde viven. No sé si Alma escuchó la pregunta. ¿Sí? Bueno, pues aquí creo que la educación que le damos desde lo familiar. En primera, pues estoy en un pueblo, en la Sierra de Tepoztlán, donde pues mayormente el hombre es el proveedor, ¿no? Y a veces pues toman como un fracaso el que tú estés separada o el que tú estés trabajando o que estés haciendo cosas de hombres, etcétera, ¿no? Entonces, pues en un pueblo pues nos toca hacerlo, nos toca lo que decía, ¿no? Atrevernos a romper ese estereotipo, ¿no? A lo mejor pues te van a tener así como bien identificada como que seas rebelde o que, ay, es la que hace tal cosa que no hacen las demás mujeres, lo que sea, ¿no? Pero pues siempre alguien lo hace y pues a veces nos toca a nosotros. Y como ejemplo, pues en lo familiar, como les decía, para nuestras hijas e hijos. Eh, no hay mejor que ellos vean haciendo al papá cosas que a lo mejor en la familia de su amiguito no hacen, ¿no? Entonces, ay, es que, ¿qué crees que mi papá sí me manda el lunch, ¿no? O sea, no sé, ese tipo de cosas que en los pueblos solo recaen en las mujeres. Dicen las mujeres nos tienen así como en un ámbito más privado, ¿no? Ahí en casita y cuidaditas. Y pues ya no, tienen que verlo. Y pues nosotras atrevernos, o sea, amarnos, querernos, darnos el permiso, ¿no? De ser lo que queremos ser y dárselo a nuestras hijas, alentarlas. Y a nuestros hijos también alentarlos a que sean otro tipo de hombres, que piensen en sus actos, que se deconstruyan, que, que puedan cambiar, ¿no? Que puedan cambiar y cambiarse. Creo que pues eso sería para mí como la mejor solución en este lugar, ¿no?
Aquí, no sé, creo que aquí son invisibles las luchas feministas. Aquí, nadie se entera de que allá alguien está marchando y luchando, ¿no? Sí, hay invisibilidad, entonces tenemos que hacerlo visible. Gracias. Sí. Adelante, Elvira. Bueno, pues sí, como bien lo menciona Alma, pues creo que nos toca empezar desde casa, ir rompiendo con esos estereotipos. Finalmente, creo que somos un espejo. Muchas veces la gente se ve reflejada, las personas reflejadas en nosotros o nosotros en ellas, y esto se va replicando. Digo, afortunadamente he convivido con diferentes personas, vivo en la región de los volcanes actualmente, entonces te das cuenta cómo tú al hablar con las personas, al informarles incluso, al hacer un simple comentario, muchas veces metes esa espinita y esto va generando todo un proceso de querer saber, de querer hacer algo más, de no quedarse encerrados en ese rol que tienen ya determinado por familia, por el lugar donde viven, sino que les permite abrirse. Entonces es bastante interesante cómo un simple comentario puede sembrar esa semillita. Yo creo que esas semillitas son las que podemos ir sembrando desde estos puntos donde precisamente las marchas no son tan, vaya, muchas veces no estamos ni informados de que van a existir, digo, y que no estamos lejos de la Ciudad de México. Sin embargo, si existe esa barrera, de decir, es que eso es allá. Entonces yo creo que sí, yo creo que nosotros desde nuestra trinchera podemos empezar desde nuestro hogar y, sí, insisto, simplemente a partir de la información, irnos apoyando. Claro, muchas gracias. Pues sí, ¿no? Pues esta necesidad de que ya se ha construido todo un discurso, ¿no? De la sororidad, de la solidaridad entre mujeres, pero que a veces parece solo un discurso y de repente volteamos a ver y dónde está, ¿no? Esa solidaridad. Entonces creo que sí, por un lado, es eso, estas agendas feministas que traen nuevas demandas también, que a lo mejor parecieran extrañas ya para nosotros, pero de repente no lo son. O sea, reconocer que hay nuevas demandas, que no está acabado este tema del feminismo y estas luchas feministas, que si bien hemos tenido logros, pudimos ir a la escuela gracias a esas luchas, incursionar en el mundo laboral, tener ciertos derechos laborales, pero aún hay retos, ¿no? Por ejemplo, este tema de la equidad salarial. En México, por ejemplo, un hombre gana en promedio 1,000 pesos más que una mujer en igual puesto de trabajo, por ejemplo, para empezar, ¿no? Y así podríamos ir pensando eso. Habría que ver las estadísticas de cuántas mujeres van a la escuela, a pesar de que el porcentaje poblacional es mayor, ¿no? Mayoritariamente mujeres. Entonces sí hay todavía una serie de retos por cumplir, de voltear a ver, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas agendas feministas? ¿O qué se ha incorporado nuevamente a esta agenda, a estas luchas, a las demandas que se visibilizan en las marchas? Que no quiere decir que solo sea ahí, que sí ha habido logros. Decíamos, por ejemplo, en México la ley Olimpia también, ¿no? Que penaliza precisamente el difundir videos con cierto contenido sexual, por ejemplo, sin el permiso, el consentimiento de la pareja de quien lo difunda, que es interesante. O sea, y hay un logro, pero no es suficiente. Hay que seguir trabajando en eso y sí hay muchos temas todavía por tratar en estas cuestiones del feminismo, en la agenda feminista, pero bueno, yo les agradezco a mis colegas. Creo que Alejandra quería hacer un comentario. Sí. Adelante, Alejandra. Andrea es ayudante aquí en el área de gobierno y políticas públicas. ¿Quiere comentar algo? Bueno, primero, buenos días. ¿No? Primero, buenos días a todos. Me parece muy interesante que se hable sobre estos temas, no solamente por la importancia ni por la fecha, sino porque son temas muy comunes y a veces, como bien mencionaba la maestra Alma,
la violencia viene desde la familia y uno no se da cuenta, o sea, te acostumbras, se te hace algo muy normal, ciertas características, ciertos comportamientos que las familias tienen y no te das cuenta porque crees que tu familia es la que te va a salvaguardar siempre y no es así. O sea, tan solo, siempre va a existir un patriarcado, tan solo el apellido que llevamos, pues, es el apellido de los abuelos, ¿no? O sea, desde un punto histórico viene siendo ahí. Entonces, pues aparte hay una lucha en la que todos seguimos, por ejemplo, hay países de Occidente, de Oriente, en los que cosas tan naturales y tan normales del cuerpo humano, en este caso la menstruación en las mujeres, o sea, cuando una mujer está en ese proceso, se le llama las semanas de la vergüenza. Entonces, pues dices, ¿cómo es posible que si vienes de un proceso fisiológico en el que por eso naciste, le llames de esa manera? Entonces, hay que visibilizar, como dice la doctora Susana, como dicen todas ustedes, que la mujer existe, que la mujer se enfrenta a diferentes retos y, por ejemplo, comerciales como el de esta muñeca muy famosa que dice, tú puedes ser lo que quieras ser, es realmente cierto, o sea, nunca te habías puesto a pensar que una mujer podía ser astronauta, que podía trabajar en la NASA, que podía ser profesora y muchas cosas que más que nada no se trata de empoderar a la mujer porque creo que ese término lo usamos mal, más bien todas las mujeres somos poderosas, más bien sería decir que su poder y su voz vale y dejar de hacer caso a las conductas machistas y a que la sociedad misma te siga minimizando como ser humana y pues evidentemente como mujer. Muchas gracias. Gracias, Ale. Pues muchas gracias a las colegas. No sé si quieren comentar algo, ¿no? Con esto cerraríamos. Sí. Bueno, nada más un comentario. Ahorita recordé a un amigo, un compañero que en algún momento me comentó, es que creo que nosotros tenemos el trabajo más fuerte, un compañero hombre. Dice, ¿por qué? Porque nosotros dejamos que la lucha sea por parte de las mujeres. Cuando nosotros como hombres, si nosotros no aceptamos como tal a la mujer, vamos a seguir bajo este mismo esquema. Y pues realmente creo que es muy importante, ¿no? El hacer el darle esa importancia, tanto en hombres como en mujeres, esa igualdad, esa equidad. Ahorita que mencionaba la parte de empoderamiento, recordé esta frase de este chico. Gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Elvira. Gracias a Tania, que nos tuvo que dejar, a Alma por participar en esta charla respecto a, desde sus contextos, desde donde se encuentran en torno a este 8M, lo que es ser mujer, todas las aristas que tiene, ¿no? Y que podemos discutir. Aquí fue un aspecto o algunos cuantos aspectos, pero que da para mucho esta última pregunta también que hacían sobre qué sigue en el feminismo. Bueno, y da cuenta también de lo que decía Ale, ¿no? Aspectos que parecen ya superados todavía no lo están, ¿no? Estos discursos o comentarios al respecto, bueno, también crean realidad. Entonces, ahí también tenemos que trabajarle, ¿no? Desde cómo nos dirigimos a las colegas, a los colegas, en el ámbito familiar, laboral, académico, donde nos encontremos. Creo que también discursivamente vamos construyendo y reforzando también, ¿no? Estos patrones de los que también queremos salir. Bueno, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Gracias a los compañeros que nos acompañaron, que no están aquí visibles, pero están, a Gerardo que nos apoyó en la transmisión, a Alejandra, a Rodrigo, a Carlos Juan, que nos acompañan aquí, que nos estuvieron escuchando, que no quisieron participar. No, no es cierto. Gracias.